Hola chicos, ¿qué tal? Espero y se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a trabajar con la construcción de los ojos, empezando primero a ver los elementos que lo componen. Para esta sesión vamos a necesitar igual nuestra hoja, vamos a necesitar un lápiz. Recuerden que la goma, si la van a usar, que sea un pedazo muy pequeño, esto para evitar estar borrando constantemente, ¿sí? Nuestra regla y bueno, un sacapuntas si es que necesitan. Ok, para comenzar la construcción de nuestro ojo, vamos a comenzar a dividir nuestra hoja en 4 espacios. Esto porque la intención de esta primera sesión es que ustedes vayan entendiendo los componentes del ojo a trabajar. En sesiones posteriores estaremos dibujando ambos ojos. Entonces, el paso número 1 de mi dibujo, de mi anatómico de ojo, es realizar los envolventes. Recordemos que los envolventes van a ser figuras geométricas sencillas que nos van a ayudar a comprender la composición general de mi forma. Aquí, por ejemplo, en la parte de la pupila yo veo un círculo y en la parte de la iris veo otro círculo. Voy a ver un medio círculo en esta zona, lo cual estaría haciendo referencia al párpado inferior. El lagrimal está con un triángulo. La parte del globo ocular está asemejada con un trapecio, ¿sí? Incluso la zona de la iris recarga en esa parte. Vamos a ver también que tenemos incluso como la sensación de que existen otros 2 trapecios hacia arriba. No marqué aquí la línea, pero sí lo entendemos de esa manera, dándonos la sensación de volumen a través de los párpados. Entonces vamos a comenzar a trazar estas pequeñas figuras. Sin embargo, si ustedes encuentran otro tipo de figuras con las cuales puedan empezar a trabajarlo, no se preocupen, también pueden usarlas. En este caso, nosotros trataremos de hacer nuestros dibujos a mano alzada, que es la intención muchas veces de ir mejorando el trazo, a hacerlo demasiado geométrico. Entonces, en la primera parte, que yo ya dividí en 4 mi hoja, voy a empezar a trazar mi envolvente, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, ahorita el tamaño, no vamos a tener un tamaño estándar, ¿sí? Lo vamos a hacer de forma, digamos, grande, para que así nosotros podamos entender cómo está compuesto nuestro ojo. Entonces vamos a hacer trazos muy finos. Yo empiezo por la parte central de lo que es el trapecio. Después me voy al semicírculo, que es la parte inferior del párpado, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Posteriormente puedo trazar aquí mi triángulo para el lagrimal y nosotros podemos ver que el círculo, por ejemplo, abarca gran parte de lo que es el globo ocular, que vendrían siendo como estos espacios, y que sale un poco incluso de la zona superior del primer trapecio. Notemos que, bueno, la posición del ojo es como si viera un poco de lado, así como si estuviera un poco elevado el rostro. Entonces no es una mirada totalmente frontal, por así decirlo. Por eso es que la parte del iris está en la parte superior, ¿ok? Si no, quedaría más en el centro. Entonces vamos a trazar nosotros nuestro círculo, el cual les recuerdo que tiene que sobrepasar un poco la parte superior del trapecio.
casi llega a la parte inferior. Recuerden que los trazos tienen que ser, de lo contrario, cuando querramos nosotros borrar, si tenemos algún error, se va a ver mucho, es muy marcado el trazo de inicio. Posteriormente vamos a ir dibujando la sensación de nuestro siguiente trapecio. Sí, que es parte de los párpados o del volumen del párpado. Sí, yo ya no puse la parte inferior aquí, pero ustedes si lo quieren poner para mayor referencia es correcto. Entonces este sería nuestro primer dibujo del ojo para hacer el trazo general, ¿sí?, de nuestro envolvente. En nuestro ejercicio número 2 vamos a ver que es muy parecido al envolvente número 1, pero de forma más orgánica. Lo que yo hice ahora fue volver a trazar mis envolventes, ¿sí? Y anexé estos parámetros, estas líneas de medida para darle ya un poco de colocación a lo que va a ser el ojo, ¿sí? Y ver hacia dónde es que está la dirección de la mirada, ¿sí? Entonces, anexando esto, ahora sí nosotros podremos ir moldeando nuestra figura, ¿sí? Ir borrando ciertos elementos que veamos dentro de la figura. Entonces vamos a ir borrando de la parte superior del párpado para que solo salga lo que tenga que salir, ¿sí?, dentro de mi párpado, dentro de mi ojo, la pupila que tenemos que nosotros observar ahí, ¿sí? Poco a poco lo vamos a ir construyendo, dándole la forma. Aquí nosotros también vamos a ver, vamos a empezar a darle forma a la parte superior del párpado. Aquí nosotros ya vamos a irle dando forma a lo que es el párpado, ¿sí?, haciéndole la forma mucho más redonda en la parte superior, ¿sí? Y de igual forma vamos a ir borrando los elementos sobrantes que nos arrojan los envolventes generales geométricos. Si se dan cuenta, ahí ya vamos teniendo más la forma del ojo, ¿sí?, de una forma más orgánica. Ahora, en esta parte vamos a ver que la iris es mucho más pequeña que lo que yo tracé aquí, pero la intención de esto no es que salga la primera. Muchas veces, aún teniendo ya práctica o conocimiento, tenemos que hacer modificaciones, y eso es lo que también quiero que ustedes vean, ¿sí?, que los errores se pueden ir corrigiendo, y al final del día esto nada más es para, los trazos generales son para dar una posición. De igual modo, ir borrando esa parte de los sobrantes que consideremos fuera de lo que vayamos a necesitar para obtener el dibujo. Recuerden que el borrado es sutil, ¿sí? Entonces el mismo polvito que va soltando el dibujo es moverlo suavemente. Yo, por ejemplo, trato de hacerlo con una brocha, el borrado, para evitar manchar con la grasa de mis manos el dibujo. Vamos a ir construyendo todas esas partes orgánicas que vemos aquí, sí, irle dando forma a las líneas que teníamos muy rígidas, irlas haciendo orgánicas para trazarlas dentro del dibujo. Como lo pueden ver aquí, ya iremos marcando la parte inferior,
Es como el canal del lagrimal, sí, junto con la parte inferior del párpado. Ok. Aquí ya tengo mi ojo trazado de forma más orgánica. Pasé de líneas sumamente rígidas a líneas más curvas y orgánicas que le dan esa sensación al ojo, ¿sí? Ya nuestra tercera imagen es dar algunos efectos como lo que son las pestañas y empezar a darle un poco de volumen a nuestra pupila. Para esto, bueno, yo ya hice acá mi trazado, ¿sí? Yo hice exactamente lo mismo, volví a trazar mis envolventes, posteriormente tracé de forma más orgánica los contornos, y en esta parte ya lo único que se empieza a trabajar más es hacer la sensación de este canal superior, ¿sí? Igual del lagrimal, de todo lo que corre del lagrimal aquí hacia acá, hacia lo externo, y a ir trazando las pestañas. Las pestañas van mucho más marcadas de abajo, ¿sí? Y se van haciendo más delgadas hacia arriba, ¿sí? Es como un trazado un poquito más impresión, evitar mucho la presión, ¿sí? Y que salga un poco más como de la parte media de esta zona, para ir dando ese volumen. De hecho, yo algunas pues ya posteriormente pasas y lo puedes remarcar más sutilmente, la pestaña de la parte inferior, ¿sí? El primer trazo es como muy espontáneo. Hay que evitar mucho que la línea sea totalmente recta en cuanto a colocación y también en cuanto a degradación de la misma línea. Tiene que ser algo más curvo, ¿sí? Algo que empieza y se va viendo como mucho más sutil, como más suelto, ¿sí? Entonces tenemos que ir ahí manejando, lo pueden hacer incluso en una hoja aparte. Posteriormente vamos a ver que en nuestra imagen hay zonas que tienen ligeramente marcadas sombras sobre la misma línea. Aquí lo vemos en algunas pestañas, en alguna zona del párpado, también en las pestañas inferiores y en el párpado superior de nuestro ojo, incluso en el mismo lagrimal y en estas zonas. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a empezar a darle volumen o sensación de volumen a nuestro ojo, el hacer esos pequeños remarcados, ¿sí? de volumen a los trazos que ya tenemos. No a todo, porque si no se va a ver totalmente plano, pero sí esos pequeños acentos visuales que van a ayudar a que se obtenga el volumen del ojo. Son muy importantes. Que no se vea tan plano como esto o rígido como esto, ¿sí? Ahí nosotros ya tenemos una sensación como mucho más orgánica del ojo. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a darle un poco de ashurado. Esto ya lo habíamos hecho en otro ciclo escolar, el ashurado a nuestra pupila, ¿sí? Haciendo una mayor saturación de la parte inferior e incluso remarcando esta parte, este contorno. El ashurado no es más que la colocación de líneas, ¿sí? De esta manera, entrecruzadas. Nosotros vamos a dar ese volumen, esa sensación de volumen sobre lo que es nuestra pupila. Entonces aquí también en la parte externa, si se dan cuenta en la imagen, hay dos pequeñas figuras, un triángulo y un rectángulo, que es la sensación de nuestro brillo del ojo. Entonces sí es importante trazarlo. Yo recomiendo igual que sea un cuadrado y un triángulo más orgánico, o sea, que no sea como esto o como esto, ¿sí? O sea, que sea algo
algo más curvo en ambas partes para que nos dé el efecto del volumen, y posteriormente a eso pues empezar a saturar. Puede hacerse igual con ashurado o lo podemos hacer incluso con esfuminado. Si se dan cuenta, tiene que ser igual una línea también un poco más tirada hacia lo curvo, no tan plano, para poder dar bien nuestro efecto. Ya que tengamos trabajada la parte de la pupila, vamos a hacer la parte de las pestañas inferiores. Igual son más cortas que las de arriba, así que podemos ir haciendo como estas pequeñas pestañas, igual de una forma muy suave, sin recargar demasiado el lápiz, ¿sí? Con direcciones un poquito más orgánicas, no tan rectas, ¿sí? Incluso conforme se va acercando a la iris, se va volviendo como mucho más pequeño el trazo. ¿Sí? Si se dan cuenta, es algo muy sutil. Igual como que sale del canal inferior. Y sin recargar mucho mi lápiz. Entonces este ya sería nuestro tercer ejercicio, nuestro tercer trazo. En mi cuarta imagen, como ustedes ya ven, existen efectos con mayor volumen, bueno, que nos arrojan esa sensación de volumen. De igual modo tracé de forma general con mis envolventes y fui construyendo poco a poco. Me frené aquí para explicarles ciertas cosas. Aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, es que digamos el canal del lagrimal, tanto superior como inferior, ya se ve decreciendo, ¿sí? Vemos el contorno y vemos cómo va de lo más ancho y hacia acá va desapareciendo. Lo mismo en el párpado superior, eso para dar una sensación de volumen. En la imagen también vamos a ver la parte del lagrimal, como es que aquí se divide en dos áreas, ¿sí? Y como incluso la sombra del globo ocular ya se ve en las zonas blancas también. Justamente es importante ir viendo esos detalles, cómo va creciendo nuestra figura o nuestra forma, para ir rescatando ciertos elementos. En la parte del globo ocular, algo que me gustaría que quede en claro, para evitar que nuestro ojo se vea totalmente plano, es importante considerar que el globo se tiene que ver de esta manera, ¿sí? Que aunque nosotros veamos nuestro ojo así, ¿sí? Un ejemplo, las sensaciones de sombra tienen que venir de esta manera para que se vea como este efecto de volumen, ¿ok? Entonces voy a empezar a trazar hasta esta zona que ya habíamos resuelto para posteriormente aclarar ciertos efectos de construcción de nuestro ojo. Aquí, bueno, ya lo tengo de forma muy general. Algo que sí me gustaría comentarles es que, aunque esto es ahorita una estructura muy general de lo que es el ojo, sí tenemos que tomar en cuenta la expresión, en este caso de quien estemos dibujando. Esto nada más es como para ser conscientes de las partes, de cómo irlo pues trazando de forma general, ¿sí? Para irlo conociendo, pero sí mucho va a depender de cómo nosotros estudiemos la mirada de la persona a dibujar. Aquí, bueno, yo ya estoy haciendo el ashurado mucho más suave, como se veía en el ejercicio pasado. Sí, yo ya lo estoy trabajando de forma más sutil para que también me dé como una sensación de esfuminado.
¿sí? Ir rescatando las formas, ver que las degradaciones tienen que ser como más paulatinas, hacer los efectos de remarcado en las orillas, que nos señale nuestra imagen, como lo vemos aquí, ¿sí? Lo mismo va a ser en los elementos que veamos aquí, en algunas delimitaciones del párpado superior, de nuestro párpado inferior. No es como trazarlo todo eh, digamos, más grueso, sino tendríamos que ver bien la imagen para ir construyendo así el ojo y que se vaya viendo de forma como con más volumen, ¿sí? Incluso ya en esta zona vamos a hacer el efecto del globo ocular, como lo vemos aquí, y algunos efectos con ashurado en esta zona para darle textura a lo que viene siendo la piel, ¿sí? De forma muy, muy sutil. Por último, bueno, ya en esta parte, basándome en la imagen de aquí, ya empecé a hacer ciertos elementos más marcados, como les comentaba, meter algunos efectos de delineado de más oscuro, hacer los efectos en el globo ocular y en la parte de los canales del lagrimal. Su trabajo final tiene que quedar de esta manera, irlo construyendo poco a poco, y el hecho de que ustedes lo vayan repitiendo va a ayudar a que vayan mejorando el trazo y entendiendo mejor la forma del ojo. Esto como una estructura general, pues cuando ustedes ya deseen dibujar a alguien, tendrán que valorar la expresión de su mirada. En este caso, al ser un boceto, pues es algo muy, muy general, pero creo que sí es importante valorar la mirada de la persona en la que se dibuja. Pues nos vemos en nuestras clases, chicos, y cuídense mucho.